Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno que están otra vez con nosotros. Ya estamos en viernes, gracias a Dios. Bendiciones para todos. La paz de Cristo también para todos ustedes. Qué bueno que otra vez podemos estar juntos. Vamos a continuar con este precioso libro de Daniel, del profeta Daniel. Gracias a Dios, ya estamos en el capítulo 10. Hoy ya es la lección número 15, la 15ª lección. Ya estamos a 21 de mayo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por sus vidas. Vamos a dar comienzo. Ya saben, tenemos un repaso primero de la lección anterior, pero hoy vamos a estar hablando del capítulo 10. Vamos a leer del capítulo 10, todo el capítulo 10, del 1, versículos 1 al 21. Y hoy vamos a tratar acerca de la visión del varón y del fin de los tiempos. Esa fue la última visión que recibe Daniel en su vida, en este capítulo 10, y la cual tiene que ver con el final de los tiempos. Esta visión que tiene Daniel tiene que ver con el final de los tiempos. De por sí ya los 3 últimos capítulos que vamos a estar estudiando en las próximas lecciones, empezando con este capítulo 10, pues tiene que ver con esta visión del final de los tiempos. Y gloria a Dios, damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a hacer una oración y comenzaremos con un pequeño repaso de la lección anterior que tuvo que ver con el castigo y que Dios, y con el castigo y el trato de Dios con su pueblo Israel. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra, queremos recibir esta enseñanza, pedirte que tú aclares nuestra mente, nuestro corazón, que nuestro espíritu esté receptivo para comprender tu palabra, Señor. Gracias porque al pueblo que te busca, tú lo bendices, tú le revelas tu palabra a los que te buscamos, Señor, la podemos entender. Gracias, Señor, porque necesitamos estudiar tu palabra, pero necesitamos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en ella, que nos dé iluminación a lo que tú ya nos has revelado a través de este sagrado libro que es la Biblia. Gracias te damos, Señor, la recibimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues bienvenidos todos, Dios los bendiga. El repaso que daremos de la clase anterior, vimos en Daniel 9, 24, 27, estuvimos estudiando que Daniel, el profeta, oraba y ayunaba para pues que terminara ese cautiverio de 70 años en Babilonia, que él había leído, Daniel, en el libro o en el rollo de Jeremías, que solamente ese cautiverio duraría 70 años. Pero dice la palabra que Daniel oraba y ayunaba fervientemente porque él sabía que si el pueblo de Israel, su pueblo, no se arrepentía, pues Dios no, pues esa palabra, esa profecía no se cumpliría, porque hay profecías, muchas de las profecías para el pueblo de Israel tenían que darse de acuerdo a si ellos obedecían o no obedecían. Si obedecían, pues se cumplía la profecía; si no obedecían, pues no se iba a cumplir. Como dice ahí Levítico 20, leímos 26, 27, 28, dice: si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé contra ustedes con ira y los castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Las profecías entonces son condicionales para el pueblo de Israel. El ángel Gabriel fue enviado a Daniel para explicarle que esos 70 años de exilio en Babilonia se iban a aplicar a otra profecía que era que tendría que cumplir el pueblo, se cumpliría sobre el pueblo de Israel, que se convirtió en la profecía de las 70 semanas de Daniel, o de años futuros, que vimos que como cada semana duraba 7 años, pues fue una profecía en la cual Dios trataría con su pueblo Israel durante 490 años, y en ese tiempo Dios removería su pecado y finalmente
terminaría el trato de Dios con el pueblo de Israel cuando aceptaran a Jesucristo como su Mesías verdadero. En los 490 años que se incluye el trato y el castigo de Dios con su pueblo Israel, que son las 70 semanas, incluye ese periodo de 490 años, incluye entre la semana 69 y la semana 70 un periodo de gracia, por así por llamarlo así, aunque así se le llama, el periodo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Dios dejó de tratar con su pueblo Israel por haber rechazado al Mesías Salvador. Y en ese tiempo, que es un tiempo de 2000 años, Dios Jesús mismo se encargaría de edificar a su iglesia de entre todos los pueblos gentiles que lo recibieran como su Mesías Salvador. Entonces, este periodo de castigo de 490 años, estudiamos que viene como consecuencia, fue escogido por Dios para destacar la desobediencia que había tenido el pueblo de Israel en cuanto a que no habían observado ellos los años sabáticos. Dice ahí en Levítico 25, 3 y 4 que el pueblo de Israel tenía, dice así: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Israel había sido desobediente con respecto a este mandamiento del Señor, no había respetado los años sabáticos durante 490 años, desde los días del sacerdote Elí, que están escritos ahí en 1 Samuel capítulo 1 al 4, y lo cual nos da un total de 70 años sabáticos que ellos no guardaron dentro de esos 490 años. Los israelitas debían de trabajar, como leímos, 6 años y dejar descansar 1 año su tierra, pero ellos no lo hicieron durante 490 años, y por eso vienen los 70 años sabáticos no cumplidos. De ahí viene el castigo de Dios de 70 años. En primer lugar, el cautiverio en Babilonia, y después el Señor les cambia ese castigo de 70 años por los 490 años, o sea, porque Dios los castiga 7 veces por su desobediencia original, y si multiplicamos 70 por 7, pues nos dan los 490 años. O sea, Dios castiga a su pueblo 7 veces por su pecado, porque no obedecieron en dejar descansar la tierra. Además, el pueblo de Israel cometió un sinfín de pecados, se rebeló en contra de Dios, adoraron ídolos, despreciaron la ley de Dios, la Torá, los mandamientos del Señor, el pacto de Dios con Dios. Quisieron imitar a otras naciones, como cuando pidieron un rey que fuera similar al de otros pueblos, en lugar de que Dios gobernara directamente con ellos. No querían algo similar a las otras naciones. Fue cuando Dios les da al rey Saúl, y además el pueblo de Israel, además de la idolatría, practicaron la hechicería, la adivinación. El mismo rey Saúl la practicó, como dice ahí 1 Samuel 15, 23, que dice también que vamos a leer 1 Samuel 15, 23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ese fue el castigo de Dios sobre el rey Saúl por haber participado en pecado de adivinación y de rebelión, y aún de idolatría, dice ahí la palabra. También otro pecado del pueblo de Israel, como está escrito en el libro del profeta Oseas, que nos habla de que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, por no haber estudiado la palabra de Dios.
Dice que el pueblo de Dios fue destruido. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué importante es tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque sin conocimiento de la palabra de Dios, pues ¿qué pasa? Pues que somos destruidos. El mundo, las personas que no se acercan a la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios, tarde que temprano la misma palabra de Dios los va a juzgar, y ahí no hay justificación. Gloria a Dios. Por eso estamos estudiando la Biblia, su palabra. Estudiamos los libros, los 66 libros, ¿verdad? Queremos estudiarlos todos, si Dios no viene antes, amén. Ya estudiamos el libro del Apocalipsis, estamos estudiando el libro del profeta Daniel, y lo estamos entendiendo qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas, pero es importante que le conozcamos. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo mismo, es su palabra. Por eso tenemos que conocer esta verdad. Pero Israel no se arrepintió de corazón, por lo tanto fueron castigados 7 veces, como dice ahí la palabra de Dios. Otro castigo que recibió el pueblo de Israel fue que durante, antes del cautiverio de Babilonia, fue que 10 de las tribus de Israel, que eran llamadas el reino del norte, fueron deportadas tras la conquista de los asirios en el año 722 a.C., y de ahí surge pues el concepto, ¿verdad?, de las 10 tribus perdidas de Israel, ya que son 12 tribus, y las otras dos tribus, la de Judá y Benjamín, que eran las tribus del sur, con su capital Jerusalén, fueron dispersadas por el mundo cuando el general Tito, hijo de Vespasiano, del emperador Vespasiano, en el año 70 después de Cristo destruyeron a la ciudad de Jerusalén y el segundo templo judío, iniciando con esto la diáspora o la dispersión de los judíos por todo el mundo, que duró 1900 años, casi 2000 años. Ellos regresaron a Israel como nación en mayo, en un mes similar a hace 73 años, un 14 de mayo de 1948, fueron declarados. Ellos se declaran como otra vez una nación, pues en este caso pues con la autorización de las Naciones Unidas. Y es importante comentar que Jerusalén ha sido la ciudad más conquistada del mundo históricamente hablando. 26 veces ha sido conquistada, y aún continúan las guerras sobre la misma. Ahorita mismo pues vemos todo lo que está sucediendo en Jerusalén, en Israel. Hay fuego sobre Israel, hay insurrecciones, trifulcas, intifadas, pleitos, odios. Todos, cabe mencionar, todo el mundo reclama a Jerusalén como suya, o la tierra de Israel, Eretz Israel, la reclaman como suya. Todos, desde luego iniciando los judíos la reclaman como suya, los palestinos, árabes, musulmanes, persas, otomanos, los romanos católicos, en las cruzadas, ¿verdad? Pues iban a recuperar ahí, querer recuperar la santa ciudad, y etcétera. Dice una profecía para estos tiempos finales que estamos viviendo en Zacarías 12:2, que Jerusalén sería la copa que haría temblar las naciones, y eso es lo que va a suceder. Jerusalén se va a convertir en la copa, está convertida ya en la copa que hará temblar las naciones. En el Salmo 81, versículos 11 al 14, dice así, hablando de Israel, porque estamos hablando del castigo y las consecuencias del pecado de Israel que vimos en la clase anterior. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. No quisieron a Cristo, a Jesús, al Mesías. Dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón,
caminaron en sus propios consejos. Eso es lo que ha hecho Israel desde hace casi 2500 años. O dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. No ha terminado el castigo, el trato de Dios con Israel. A ellos les falta la semana 70, la que está pendiente, que hemos estado estudiando. La semana que también le llama la palabra de Dios el tiempo de la angustia de Jacob, que son 7 años que iniciarán cuando ellos acepten el trato de paz por medio de aceptar al anticristo como su falso Mesías. Ellos lo van a hacer ya muy pronto y va a terminar esos 7 años con el trato de Dios con ellos al final va a terminar con el regreso de Jesucristo para vencer a todos sus enemigos ahí en la batalla del Armagedón. Dice Zacarías 12:10, dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién es? Jesucristo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Aquí vemos una profecía que habla de cómo el pueblo de Israel aceptará en el tiempo de la angustia de Jacob, o en la semana 70, finalmente recibirán a Jesucristo como su Señor y Salvador, no sin antes tener que pasar por un tiempo de persecución, de odio, donde se darán cuenta que aceptaron un falso Mesías, que venía en su nombre, a él lo aceptaron, pero el que venía en el nombre del Padre, nuestro Señor Jesucristo, a él lo rechazaron hace 2000 años. Pero como tenemos un Dios que es misericordioso, un Dios que cumple con sus promesas, que le cumplirá su palabra, su pacto a los patriarcas del pueblo de Israel, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a los hijos de Jacob, a las 12 tribus de Israel. Dios cumplirá sus pactos y sus promesas, pues Dios les dará la oportunidad de que el pueblo de Israel se arrepienta y lo reciban a él como su Señor y Salvador. Dice Juan 1, 11 y 12, dice: a lo suyo vino, Jesús a lo suyo vino, pero los suyos, los israelitas, los judíos, no lo recibieron. Pero a todos los que lo han recibido, llámese nosotros, la iglesia, los gentiles, aún los judíos que reciben a Cristo, que se convierten en judíos mesiánicos, dice, Dios les dio o nos dio la potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Gloria sea a su nombre. Qué privilegio que seamos hijos de Dios, amén, por medio de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Es bien importante que entendamos esto, porque mientras no aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, pues tú eres una criatura, estás en pecado, tienes una naturaleza caída, estás lejos de Dios, estás sin Dios, sin pacto con Dios. Por eso necesitas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, para que entres nuevamente en este pacto con Dios. Es un pacto de sangre, por medio de la sangre de Cristo, que nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Pues dice la palabra que para finalizar la lección, el repaso de la lección anterior, pues que Dios de los dos pueblos ha hecho uno. Y esto lo debemos de entender muy bien. Tenemos que reflexionar como iglesia de Cristo, nosotros como creyentes en Cristo, como cristianos, que significa pequeños Cristos, amén. Tenemos que reflexionar en no cometer los mismos pecados que cometió o que ha cometido el pueblo de Israel, que de por sí, pues en el final de estos tiempos, finales que estamos viviendo, pues hay una iglesia que se ha convertido, una iglesia de Cristo que se ha convertido en apóstata, que ha dejado el camino del Señor, ha dejado la palabra, la verdad de la palabra, y se ha ido tras doctrinas de demonios, que es lo que estamos viviendo y el día de hoy, y eso pues traerá
consecuencias muy graves a aquellos que viven en esta apostasía de estos últimos tiempos en la iglesia, que por cierto está también escrito, profetizado en la palabra de Dios, ahí en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, habla de la última iglesia, de la séptima iglesia, la de la Odisea, la cual sería una iglesia apóstata que se apartaría de los caminos del Señor. Pero nosotros no queremos ser parte de esa iglesia apóstata, por eso queremos afirmarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en la sana doctrina, para honra y gloria de su nombre. Y pues es importante no cometer los mismos pecados que cometió el pueblo de Israel, que ya comentamos: rebeldía, idolatría, hechicería, muchos otros pecados que ha cometido. Rechazar al Mesías Salvador, pues es el más grande de los pecados que pudo haber cometido el pueblo de Israel. Pues no pensemos que si nosotros como iglesia vamos a gozar de beneficios exclusivos por el hecho de que somos iglesia de Cristo y que podemos andar en cualquier tipo de pecado. No, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, la iglesia tiene que caminar, o tenemos que caminar en una vida de santidad, una vida agradable a Dios, bajo su voluntad, amén. No una vida religiosa, sino una vida llena del Espíritu Santo, llena de esa santidad que nos da caminar en el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues hasta aquí vamos a dejar el repaso de la lección anterior, y hoy nos vamos de lleno a la lección 15, que hemos titulado La visión del varón y del fin de los tiempos. Amén. Y para eso vamos a leer el capítulo 10 de Daniel. Les pido que me tengan un poquito de paciencia. Vamos a leerlo y después lo vamos a explicar. Amén. Entonces, si tienen sus Biblias, acompáñenme. Vamos a leer el capítulo 10 de Daniel. Y si no tiene su Biblia, pues nada más póngame mucha atención. Dice así la palabra de Dios: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, así le habían puesto ahí cuando él estaba en Babilonia. Dice: y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él, Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüentos hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón, vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esa gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un sueño profundo, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía la semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz contigo sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Daniel aquí está recibiendo una nueva revelación. Esto fue en el año 536 antes de Cristo. Ya tendría Daniel la edad de un poco más de 85 años. Él había llegado de 15 años cautivo a Babilonia, estuvo 70 años bajo el dominio del reino de Nabucodonosor, de los babilonios. Después vino el Medo-Persa, y él ya llevaba 3 años en este reino, y él pues vemos que recibe una nueva revelación, que veremos más adelante, que es la última que ya él recibe de las revelaciones de parte de Dios. Pero para poder recibir esta revelación, dice la palabra que Daniel tuvo una gran guerra espiritual, un gran conflicto. No le fue fácil recibir esa visión, pero finalmente dice que él venció y finalmente comprendió la visión. Esta visión que tuvo el profeta Daniel nos enseña varias cosas podemos aprender de ellas. Y una de ellas es que nos habla acerca de la guerra que existe en el reino espiritual. Dice que Daniel oraba y ayunaba, y por esto tenía revelaciones de parte de Dios, porque hacía guerra espiritual. Nunca debemos nosotros esperar que Dios tenga contacto con nosotros, que podamos nosotros sentir su presencia, tener respuesta y entendimiento a sus revelaciones, a su palabra, si no tenemos una vida de comunión con Él, una vida de oración con Dios, tal como la tenía precisamente el profeta Daniel. Es más, ahí dice la palabra que nadie de los hombres que estaban con Daniel pudo ver la visión, solamente la pudo ver él mismo. ¿Por qué? Porque él tenía esa comunión, esa relación. Él estaba en ayuno. Ahorita vamos a hablar de ese ayuno que estaba haciendo el profeta Daniel durante 3 semanas. Estaba quebrantado, estaba buscando de Dios. Por eso dice que los demás corrieron, se espantaron, pero no tuvieron la misma visión. Y eso pasa con nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos de Dios, Dios se va a revelar a nosotros. Eso mismo le pasó, por ejemplo, al apóstol Pablo, cuando él todavía no conocía del Señor y era perseguidor de cristianos. Se iba a ir rumbo a Damasco con esas cartas de los sacerdotes para aprender y meter a la cárcel a los cristianos. Dice que Jesús tuvo un encuentro con él en el camino, lo tiró ahí del caballo, y dice que nadie más vio la visión más que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un trato, iba a tener un trato especial con el apóstol Pablo, que a pesar de que era en ese momento muy religioso, pues Dios conocía su corazón, tenía celo por el pueblo de Israel, pero él no sabía que Jesucristo era el Mesías verdadero, y Jesús mismo se le reveló al apóstol Pablo. Podemos ver también esta oposición
que existe en el mundo espiritual ya en el Nuevo Testamento, porque ahorita estamos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. Vemos cómo hay siempre oposición a nuestras oraciones, como escribió el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, o la carta de los Efesios, en el capítulo 6, que escribió Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pues ahí tenemos esa lucha, esa guerra espiritual. Dice dentro de esta guerra espiritual dice el ángel enviado que las oraciones de Daniel fueron escuchadas desde un principio, desde el primer día, dice ahí, fueron escuchadas, pero por la guerra espiritual que hizo Satanás y sus demonios contra las huestes las huestes angelicales o los ángeles de Dios, pues se retrasó esa llegada de la respuesta a Daniel. O sea, aquí vemos que aún en nuestras oraciones generan guerra espiritual allá en los cielos, en el mundo espiritual, en el segundo cielo, ¿verdad? Por eso es importante la oración, que hagamos guerra en el espíritu. ¿Para qué? Para recibir las respuestas del Señor. Y no es fácil, dice ahí la palabra de Dios. Dice, el ángel vino a Daniel en respuesta a sus oraciones fervorosas que él hizo, y que estaba haciendo Daniel por el futuro del pueblo de Israel. Probablemente fue el ángel Gabriel el que vino el que se presentó a Daniel. Y dice ahí que el mismo ángel Gabriel tuvo que apoyarse con el arcángel Miguel, quien peleó, dice, contra el príncipe de Persia. Cabe mencionar que el arcángel Miguel es el arcángel guerrero que tiene a su cargo, de acuerdo a lo que leemos en la palabra de Dios, aquí en este libro, en el Apocalipsis, y que tiene la función, este arcángel Miguel, de proteger al pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene, así como Satanás tiene sus demonios sobre sus imperios, sobre sus reinos de esta tierra, pues así Dios tiene sus arcángeles, guardianes, protectores, en este caso el arcángel Miguel, sobre su pueblo Israel. Aquí podemos ver también que los imperios mundiales, o las 4 bestias que están escritas ahí en el capítulo 7 de este mismo libro, pues y que en este caso es el imperio medo-persa, están regidos espiritualmente por potestades demoníacas. O sea, Satanás tiene potestades sobre cada imperio que fue revelado a través también del profeta Daniel, que estarían dominando este mundo. Leímos también que se presentó alguien que tenía semejanza de hombre. El que tenía semejanza de hombre aquí es diferente al ángel que fue enviado. Esto es bien importante entenderlo, porque a veces eso genera confusión. Aquí entendemos que el que tiene semejanza del Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo, quien le dice a Daniel que él tenía que regresar a pelear contra el príncipe de Persia, que es un demonio, y al terminar con él, entonces vendría el siguiente imperio, que es el imperio griego, que también estaba dominado por una hueste, una potestad o un demonio. Aquí entendemos que si el que se presentó a Daniel como semejanza de hombre es nuestro Señor Jesucristo, pues esto quiere decir que nuestro Señor Jesús, ya antes de ser de venir en carne o ser encarnizado y venir a este mundo a dar su vida como hombre, ¿verdad? Porque así nació Jesús en este mundo como un hombre, sin dejar de ser 100% Dios, pero se convirtió en un hombre para poder
dar su vida por nuestros pecados, pues él mismo ya estaba, Jesús mismo ya estaba peleando contra estos principados y potestades demoníacas que gobiernan espiritualmente estos 4 reinos mundiales que hemos estudiado, ¿verdad? Que es Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el último de los imperios, la 4ª bestia, que es espantosa, ¿verdad? Horrible y espantosa, que es el imperio romano que todavía rige en nuestros días. Cabe mencionar que el ser enviado, ya lo dijimos, a Daniel, un ángel, en este caso probablemente Gabriel, es diferente al que después le tocó a Daniel y lo fortaleció, que tenía semejanza de hombre. El que aparece como semejanza de hombre lo asociamos con nuestro Señor Jesucristo, pero otros pues piensan que su descripción solamente tiene la intención de mostrarnos que es un ser celestial, alguien muy próximo al trono de Dios, pero no es Jesús, porque dicen que si se tratara de Jesús no habría explicación del por qué él iba a necesitar ayuda del arcángel Miguel, porque ahí mismo lo comenta. Pero yo quiero recordarles que Dios aún delega su autoridad en sus ángeles, así como ha delegado la autoridad de Cristo en nosotros, su iglesia, así también la delega en sus ángeles. Y en el caso del arcángel Miguel, pues bueno, él delegó su autoridad en el arcángel Miguel para proteger a su pueblo Israel. O sea que aquí la palabra más bien ayudar, aquí es delegar. Yo he delegado, ¿verdad?, en Miguel. Con esto pues nos aclara este punto, ¿verdad?, de que si unos dicen que no es Jesucristo, pero sí es Jesucristo, podemos inferir que sí es Jesucristo conforme se presenta. Y vamos a ver las características de este Hijo de Hombre que se presenta, que son muy similares a las características de Jesucristo cuando se presenta en el libro del Apocalipsis. Entonces, Satanás es el príncipe de este mundo, es el príncipe que está sobre todas estas potestades, como está escrito en Efesios 2:2, si gustan acompañarme, dice así: en los cuales, dice, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Pues es nada menos que Satanás. Dice que es el espíritu, es un espíritu maligno, demoníaco, que opera en los hijos de desobediencia. Nosotros ahora somos hijos de Dios, dejamos de ser hijos de desobediencia cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. O sea que el oficio principal de Satanás siempre será el estorbar los planes de Dios, de ponernos el pie, ¿verdad?, para que no cumplamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así lo hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén, les puso el pie, los engañó. ¿Para qué? Para que no continuaran con esa bendición en la cual ellos vivían. Entonces, Satanás ataca al pueblo de Dios, ataca tanto al pueblo de Dios que es Israel, que ahora está, sus ojos están vendados porque no aceptaron a Jesús como su Salvador hace 2000 años, y también pues nos ataca a nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que no se cumplan nosotros los propósitos y la voluntad de Dios en nuestras vidas. En este caso, en su pueblo Israel, y en general y en particular en cada uno de nosotros que hemos sido llamados a ser salvos. Siempre Satanás querrá estorbar los planes de Dios en nuestras vidas, y por esto debemos de pelear la buena batalla espiritual para poder gozar de esta protección divina todos los días. Dios nos ha dado armas espirituales, la oración, el ayuno, su palabra, la lectura de la palabra, su salvación, ¿verdad?, su perdón,
Amén. Dios nos ha dado grandes armas espirituales para vencer a nuestro enemigo, Satanás. Entonces, aquí podemos ver que los dos pueblos de Dios, que son Israel y su iglesia, y la iglesia de Cristo, pues estamos muy ligados. Por lo que el ataque que, por ejemplo, ahorita está haciendo Satanás en contra del pueblo de Israel, ¿verdad? Lanzándole misiles, ya van creo que 4,000 misiles enviados a todo el territorio de Israel, a la tierra de Israel, a Eretz Israel. Dicen que tienen todavía 10,000 más misiles por ahí escondidos, o sea que todavía falta un rato para esta prueba que está pasando el pueblo de Israel. Pues así como el pueblo de Israel en lo físico está sufriendo por ataque de sus enemigos, siendo su principal enemigo, o quien está detrás de sus enemigos, el propio Satanás, ya que los tiene engañados, los tiene cargados de odio, en contra de su pueblo Israel, pues seguirán estos ataques. Dice una mujer que fue presidente de Israel ahí en los años 70, que se llamó Golda Meir. Ella dijo una frase muy famosa, que ella dijo que la guerra con los palestinos iba a terminar cuando el amor de ellos, de los palestinos, fuera el amor que ellos tienen por sus hijos, fuera mayor al odio que sienten por el pueblo de Israel, que hasta ese momento se iba a acabar la guerra, que cuando el amor de los palestinos por sus hijos fuera mayor al odio que ellos sienten por el pueblo de Israel. Entonces, aquí nos podemos hacer varias preguntas. ¿De dónde creen, o de dónde crees tú, o de dónde creen que ese odio tan grande venga en contra del pueblo de Israel? Porque es muy raro, ¿no? ¿De dónde creen, por ejemplo, que venía el odio que sentía Hitler en contra del pueblo de Israel, que trató hasta de exterminarlos? Mató 6 millones de judíos en un periodo muy corto de tiempo. ¿De dónde creen que venía ese odio? Si Hitler tenía sus principales enemigos, eran los rusos, los americanos, los ingleses, los franceses, ellos sí tenían ejército, pero no, Hitler se puso en contra, todo su, ahora sí que se enfocó a matar a una nación, a un pueblo, al pueblo de Israel, que en ese momento no tenía todavía tierra, y que no tenía ni ejército ni nada, no tenía ni armas ni cómo defenderse, y se dedicó a querer matarlos a todos. ¿De dónde viene ese odio? Nos podemos preguntar por qué no odió a los rusos, a los ingleses, a los americanos, por qué no más bien odió a ellos. Entonces, ¿de dónde proviene ese antisemitismo? Bueno, pues está muy claro. De acuerdo a la palabra de Dios, viene precisamente del mismo infierno, del odio mismo del corazón de Satanás que tiene en contra del pueblo de Dios. Acuérdense, el pueblo de Dios somos Israel y la iglesia de Cristo, que dice la escritura que de los dos ya el Señor hizo uno solo, pero ahorita todavía permanecen dos pueblos con agendas diferentes, amén, pero al final ya seremos dos, esos dos pueblos nos convertimos uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ya no hay griego, ahora ya no hay gentil, ahora somos uno en Cristo Jesús, amén. Entonces, desde que Dios levantó al pueblo de Israel, hemos visto este odio que ha existido en contra de este espíritu diabólico antisemita, y que ya y pocos somos los que realmente amamos al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el mundo, dice el príncipe de la potestad del aire, pues tiene engañado a la mayoría de la humanidad, a la mayoría de la gente vive en el engaño, en la mentira, y por eso ese odio en todo el mundo
en contra del pueblo de Israel, precisamente para que nosotros nos hayamos deshecho de este odio en contra del pueblo de Israel, pues por eso recibimos al Espíritu Santo. Necesitamos recibir al Espíritu Santo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vas a ver que ese odio se va a quitar de tu vida. Amén. Israel está rodeado de millones de enemigos que están alimentados por este mal espíritu. Está rodeado de naciones que son mucho más grandes que ellos en territorio, en población, y que Israel pues es una pequeña nación, es un país, le dieron un pequeño territorio, aún se lo quieren todavía dividir, ese pequeño territorio que le dieron hace 73 años. Y no nada más quieren dividirlo, sino que sus enemigos serían muy felices si Israel desapareciera de la faz de la tierra. Ese es su odio alimentado, les repito, desde el mismo corazón del mismo Satanás, del adversario de Dios. Y también, pues lógicamente, pues Satanás nos odia a nosotros, la iglesia. Y aquí debemos entender algo muy importante con respecto al pueblo de Israel, a todos aquellos que odian a Israel. Israel, quiero decirles, dice la palabra de Dios, que es la niña de los ojos de Dios. Y hagan lo que hagan en contra del pueblo de Israel, jamás Israel podrá ser destruido, porque Dios está con su pueblo Israel. A pesar de su actual rebeldía, a pesar de que rechazaron al Mesías Salvador, Dios los ha bendecido a través de sus patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y como dice Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, el que bendice a Israel, Dios lo bendice a él, y el que maldice a Israel, pues por Dios es maldecido. Eso lo podemos leer en Génesis 12, 1 al 3. Entonces, como Satanás odia a Israel, pues nos odia también a nosotros, la iglesia de Cristo, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, esta guerra que hay en Israel en estos momentos, en el pueblo de Dios físico, por así decirlo, amén, porque no han recibido todavía al Mesías Salvador. Nosotros somos el pueblo, la iglesia somos el Israel espiritual, amén. Nosotros que somos ese Israel espiritual, pues también tenemos guerra, pero tenemos guerra en lo espiritual. ¿Qué tiene la iglesia ahorita de problemas precisamente por el problema que está sucediendo en el pueblo de Israel? Bueno, pues la iglesia está sufriendo de persecución en todo el mundo, por eso estamos orando por la iglesia de Cristo perseguida en todo el mundo. Estamos sufriendo de prohibiciones, tanto de congregarnos, de predicar la palabra de Dios, de dar consejo. Ya quieren sacar leyes en contra de que los cristianos demos consejo, diciendo que si damos consejos a otros, pues estamos induciendo terapias agresivas contra otras personas, siendo que nosotros lo único que queremos es que la gente se arrepienta y conozca de la palabra de Dios. Estamos viviendo la apostasía en la iglesia, también es un ataque del enemigo. Hay falsos hermanos infiltrados en iglesias, falsos pastores, falsos apóstoles, hay pecado en la iglesia, hay divisiones, enfriamiento espiritual de los hermanos. O sea, nosotros también tenemos, la iglesia de Cristo, esa guerra, es una guerra espiritual, y que cuando Israel está en guerra física, esta guerra espiritual contra nosotros también se recrudece. Hay rebeldía en el pueblo de Dios también, como lo hay en Israel, etcétera. Por eso les digo que estamos muy ligados. Entonces, por si no lo sabían, iglesia de Cristo, estamos en guerra también. Estamos en guerra. Por eso les recomiendo que pues menos televisión, menos horas de sueño, que nos pongamos a orar, que nos pongamos a clamar al Señor, a estudiar la Biblia, aprender más de la Biblia, de los cursos bíblicos que aquí tenemos, que ayunemos más, que sirvamos más al Señor,
que busquemos predicar su palabra, que proclamemos que Cristo viene, Maranata, Cristo viene, que dejemos de ser de la iglesia de Cristo, de la secreta, ¿verdad? Que en secreto queremos ser cristianos sin que los demás lo conozcan, pero pues eso no debe de ser así, porque Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Dice que Daniel ayunó 3 semanas, 21 días, no comió manjar delicado. Esa palabra delicado en hebreo es hamad, que significa disfrutar de algo, desear algo placentero, algo atractivo. Dice que tampoco, o sea, ningún manjar que fuera atractivo y placentero comió Daniel, no comió ni carne ni vino. O sea que Daniel realizó un ayuno parcial, entendemos solo bebiendo agua, nada de refrescos ni nada de eso. Dice, y comía legumbres y vegetales, y se abstuvo de todo alimento que le fuera entonces placentero. Por eso en nuestra vida espiritual necesitamos afligir. Dice que estaba afligiendo su cuerpo, el profeta Daniel estaba afligiendo su cuerpo, su alma. Por medio, nosotros tenemos que afligir también nuestro cuerpo, nuestra alma, por medio de realizar pues ayunos periódicos y sobre todo tener una fuerte y creciente vida de oración. Esta visión de un varón, lo más seguro fue la visión, dijimos, fugaz de nuestro Señor Jesucristo, ya que en paralelo se parece mucho a la descripción de Jesucristo en el Apocalipsis, en la revelación al apóstol Juan del Apocalipsis. Además, se refiere al varón como el Hijo del Hombre, que es un nombre solamente dado al Mesías, a Jesús, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 1 del 12 al 17, vamos a ver la comparación de lo que vio Daniel con lo que vio el apóstol Juan. Dice ahí, 1:12, dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahí está Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Gloria a Dios. Eso está escrito en Apocalipsis. Esa fue la revelación que tuvo el apóstol Juan. Entonces, en ambos pasajes podemos observar que el Hijo del Hombre, pues que es nuestro Señor Jesucristo, es quien fortalece. En el caso de Daniel, pues Jesús lo está fortaleciendo, el Hijo del Hombre. Y en el caso también de Juan, cuando tiene esta visión, dice que perdieron ellos sus fuerzas y fueron fortalecidos por ese hombre, o con semejanza de hombre, que es Jesucristo. Jesús es quien nos fortalece a nosotros. Jesús va a fortalecer tu vida cuando tú aprendas a buscarlo, a recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Cuando recibas a Jesús, Jesús se va a encargar de fortalecerte en todo tiempo, en el tiempo bueno, en el tiempo malo. Siempre estarás fortalecido por nuestro Señor Jesucristo. Vas a ser fortalecido cuando tú lleves una vida de oración, una vida de koinonía, de comunión con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahí somos fortalecidos por el Señor. Otras similitudes en ambas visiones, en la visión que tuvo Daniel 2500 años antes de Cristo, antes del día de hoy, 500 años aproximadamente, 500,
36 años antes de Cristo, y para nosotros pues ya 2500 años antes, y varias de las similitudes que tuvieron estas dos visiones fue que Daniel y Juan dice que ambos se tuvieron que volver o voltear para ver quién hablaba con ellos. Otra similitud es que su rostro y ojos de este hijo de hombre eran como antorchas de fuego, como relámpago o como el sol, como leímos ahorita en Apocalipsis. Otra similitud es que sus cabellos blancos como blanca lana, sus pies eran de bronce bruñido. En ambas visiones aparecen esos pies de bronce. Ambos dice que perdieron sus fuerzas y fueron fortalecidos por el Hijo del Hombre. Y dice, y finalmente la visión tenía que ver para los postreros días. La visión que tuvo Daniel fue para los postreros días, y la visión que tuvo Juan también fue la revelación para los últimos días o los postreros días. Recuerdan que a partir de que Cristo muere en la cruz comienzan los postreros días, pero hay los postreros de los postreros, que son los días que ya estamos viviendo, o sea, los últimos días. Somos la última generación que verá a nuestro Señor Jesucristo regresar en gloria, y seremos parte de ese arrebatamiento de su iglesia. Entonces, para terminar, podemos decir que esta fue la última visión que recibió el profeta Daniel, que abarca desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. O sea que de aquí en adelante, desde este capítulo 10 que hemos estudiado el día de hoy, hasta el capítulo 12 ya tiene que ver con esta visión y tiene que ver con los últimos días, los últimos tiempos, ya que nosotros estamos viviendo en nuestros días, ¿verdad? 2500 años después de que lo haya escrito Daniel, esta visión y revelación, lo estamos viviendo el día de hoy. Se oye fácil, ¿verdad? Que hayan pasado 2500 años, pero así es, ya pasaron 2500 años. Y por alguna razón el Señor nos ha dado el privilegio de ser parte de los últimos días, de estos últimos tiempos, ser parte de esta última generación previa a su venida. Amén. Entonces, ambas visiones nos hablan de Jesucristo, del final de los tiempos. Amén. Podríamos decir con esto que Daniel es el profeta de Dios para el pueblo de Israel, y en el caso que recibió la revelación del final de los tiempos, ¿sí?, del Apocalipsis, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, y el apóstol Juan es el profeta de la iglesia de Cristo, amén, al haber recibido la revelación del Apocalipsis, que significa revelaciones, y ambas revelaciones pues tuvieron un tiempo de diferencia de 600 años. Daniel la recibió 536 antes de Cristo, y el apóstol Juan la recibió, la revelación del Apocalipsis, en el año 95 después de Cristo. O sea que aproximadamente unos 600 años de diferencia. Amén. Pues gloria a Dios. Pues hasta aquí llegamos a concluir, a terminar esta lección, la lección número 15, la visión que tuvo Daniel, del varón y de los últimos tiempos. Amén. Gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios por su bendita palabra. Gracias por haber estado con nosotros escuchándola. Vamos a terminar haciendo una oración. Es un buen tiempo que estamos estudiando esta palabra. Dice la palabra que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía puede ser hallado el Señor. Si tú quieres buscarlo, si nunca habías escuchado una enseñanza como esta, bueno, pues te invito a que sigas aprendiendo de la palabra del Señor. Nosotros poco a poco hemos ido aprendiendo de esta palabra bendita que nos llena, que nos da vida, que nos da luz, que nos habla de lo que estamos viviendo, de lo que viene a futuro, y es la palabra profética más segura, que podemos tenerle toda la confianza
y que al conocerla, pues no nos vamos a perder, amén, porque Cristo Jesús vino a salvarnos y a bendecirnos, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos destinado a escudriñar, a leer tu palabra. Gracias, Señor, por esta visión, esta última visión que tuvo el profeta Daniel hace 2500 años. Gracias, Señor, porque a través de ella nos revelas grandes cosas, Señor, muy similar a la visión que tuvo el apóstol Juan ya en el Nuevo Testamento. Te damos gracias, Señor, por eso podemos confiar en tu bendita palabra. Gracias, la recibimos, te recibimos, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Si nunca lo había hecho, yo te recibo como mi Señor Salvador, como mi Dios, mi Rey, como aquel que me limpia de todo pecado. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que me enseñes más, que me des conocimiento en tu palabra. Gracias, te recibo, Jesús, como mi Señor y Salvador, y también recibo al Espíritu Santo en mi vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, los espero el próximo viernes. Seguimos con la palabra de Dios. Estúdienle, lean la palabra. Amén. Mediten en ella. Y pues aquí nos seguiremos viendo si Dios así lo permite y si Él no ha regresado. Amén. Nos veremos el próximo viernes. Pues shalom, la paz de Cristo con todos ustedes. Recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Así sea. Amén.